Entre empresarios, Café y Negocios, el suplemento semanal del Observador, hizo una encuesta justamente analizando e identificando los referentes, quienes se destacan, quienes son los emprendedores. Y tenemos a dos de ellos, dos de los más votados y considerados entre los empresarios. Nos referimos a Carlos Lecueder y Orlando Dobat. ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto recibirlos. Felicitaciones. Placer estar acá. Eso supone que ustedes son bien vistos por vuestros colegas, que no es poco, ¿no? A veces los colegas se equivocan también. Pero bueno, ¿qué creen que vieron el resto de los empresarios en ustedes para destacarlos como modelos? Me hicieron esa pregunta cuando el Observador me dio la noticia. Yo creo que es difícil decirlo porque eso es un tema muy subjetivo. Creo que en el caso nuestro de Orlando y mío hemos participado en proyectos innovadores, ¿no? Creo que el hecho de que el Uruguay sea hoy un referente en materia de zona franca, que tenga la mejor zona franca del continente como es Zona América, digamos, con lo que significa eso para el país en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a haber liderado un crecimiento que hemos aprovechado nosotros, con una zona franca también nosotros, sin dudas genera claramente un respeto y el hecho de ver algo innovador. En mi caso, mi padre empezó con los shopping centers, yo supe seguir la línea y en cierta forma hemos ido construyendo un lugar de compras, de consumo, de entretenimiento que se combinó con terminales de ómnibus y hoy estamos manejando 3 y estamos construyendo ya la 4ª en Paysandú. O sea, que creo que en ambos casos hemos estado en sectores innovadores, en sectores donde se construyó un camino, digamos, que en cierta forma el Uruguay ha sabido aprovechar y que ha permitido al país crecer, generar puestos de trabajo y generar innovación. Yo hace 20 años recuerdo, estando ya en Radio Sarandí, ustedes dos eran vistos casi como bichos raros, porque los convocábamos para que nos explicaran eso y nos quisieran convencer y transmitirle a los oyentes en aquel momento por qué la necesidad de una zona franca, en muchos casos hasta qué era, y en el caso de Montevideo Shopping lo mismo, tratar de entender la idea. Muchos años. Son muchos años, o capaz que no tantos en tiempos de la vida de un país. ¿Cuál fue el principal escollo? El hacerle entender a la opinión pública, a los gobernantes del momento. ¿Cuáles fueron las vallas más complicadas? Yo pienso que los dos proyectos se parecen bastante en ciertos aspectos. Y más que nada porque nos desafiamos a hacer algo que no había en el país. Pero sí había en otras partes del mundo. Y no había cultura. Porque a pesar de que Uruguay, por ejemplo, el régimen de zonas francas desde 1923, nunca hubo conciencia de las zonas francas y tampoco se desarrollaron hasta la última ley. Entonces la ley del 87 tuvo una importancia enorme porque fue absolutamente el día y la noche, o sea, cambió absolutamente todo el régimen y creo que solo los que estábamos muy metidos en la cosa entendíamos en profundidad lo que significaba ese cambio. Pasó como desapercibido frente a la gente, porque era de pronto muy técnico, muy aduanero, muy impositivo, no se podía comprender y se podía hacer fácil la crítica. La crítica, ¿cómo puede ser posible que haya un lugar donde no se paga ningún impuesto? Pero se están haciendo una competencia desleal con respecto al comercio, a la industria, etcétera, etcétera. Y hay que estar aclarando continuamente la diferencia que hay entre una zona franca que no participa prácticamente en el comercio local y en la producción local, y que es como una empresa que está instalada fuera de la frontera del país. Yo a veces siempre les decía, hay realmente una tendencia en el Uruguay de que la gente emigra buscando trabajo. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es lograr que la gente se quede en el país, pero trabaje en el exterior. Bueno, a ver si esas eran las imágenes que podían colar de alguna manera y hacer entender a la comunidad de qué se trataba esto, ¿sí? Pero entender de que algo que está haciéndose ahí atrás de un alambrado, cuando entra al país paga todos los aranceles de importación y que la persona que trabaja en el área, digamos, interna de la zona franca está
trabajando, de todas maneras aportando todas las leyes sociales y todos los impuestos personales que paga cualquier uruguayo, pero que la ventaja para la economía está que en vez de haberse ido esa persona, está gastando todo su salario dentro del área no franca del país, implica eso digamos, un mensaje bastante importante para la comunidad, y lo hemos logrado. Hoy son 10.000 personas que trabajan. 10.000 personas que representará en materia de indirecta muchísimo más. Se pueden estimar. Pero además hay que entender que es una ciudad que se apaga totalmente a las 6 de la tarde. Entonces, y que son cabeza, con respecto a una ciudad del interior, trabaja uno, de pronto trabajan los dos, pero hay niños, etcétera, y en ese conjunto serán 10.000. Pero acá son 10.000 trabajadores, de los cuales el 30%, 30 y algo por ciento, son todos profesionales universitarios, todos salarios bastante altos, porque se manejan con otros criterios. Entonces digo, sin lugar a dudas que le da un gran aporte al país, y por eso el sistema de zona franca está alrededor del 4% del PBI, y solo Zona América está en el 1.4%. Es decir, es importante lo que se aporta con esto. Recién, ahora, después de mucho tiempo, los gobiernos entendieron el tema y empezaron a considerarlo. Primero, cuando no pertenecíamos ni siquiera al PBI. Uruguay no ponía a la zona franca dentro del PBI. Hoy se dieron cuenta de que era una pérdida demasiado grande hacer que eso no esté dentro del PBI, porque realmente es producción nacional. Claro. Bueno, pero el problema era cerrar las cuentas, porque ¿cómo cerramos las cuentas? Hoy día existe el problema. Vemos que hay exportaciones a Nueva Palmira. ¿Cómo exportaciones a Nueva Palmira? Sí, se exporta a Nueva Palmira y se exporta a una zona franca. ¿Y por qué no se puede abrir y decir tanto a China, tanto a cada país? Porque se entrevera todo el grano. En una zona franca viene de la Argentina, viene de Paraguay, viene de Uruguay, y ahí va a silos y de ahí se exporta. Entonces, se puede aplicar ciertas técnicas para separarlo, pero son siempre producto de la imaginación. ¿Sí? Lecueder, los escollos, cuando se plantearon estas ideas, el no se puede, ese palo en la rueda tan típico, primero es el no o sí pero, o directamente el palo en la rueda. Yo diría que la experiencia de Montevideo Shopping fue la primera, y ahí había un tema, digamos, primero municipal, que no fue tan difícil en ese momento. En segundo lugar, el gran tema fue convencer a los comerciantes que vinieran. Un shopping center sin comerciantes no existe. Claro. Y convencer a los comerciantes que dejaran el centro para trasladarse a una zona de la ciudad con bajo nivel de desarrollo era algo muy difícil. Y fue el gran desafío. El gran desafío fue convencer a 80 personas que creyeran en nuestra idea y se instalaran junto con nosotros. Cuando vinieron Portones y Tres Cruces unos años después, Portones fue mucho más fácil porque era repetir la idea. En el caso de Tres Cruces vino la duda, bueno, ¿qué pasará con una terminal de ómnibus? Nosotros explicábamos un concepto que hoy está en boga en el mundo, que en aquel momento iniciábamos, que era el complejo de usos múltiples, de usos mezclados. O sea, una terminal de ómnibus con shopping, un shopping center con edificios de oficinas al lado, un shopping center con hotel. Cosas que hoy están en todos lados desarrolladas, pero Tres Cruces fue un gran pionero. Y en su momento nuevamente fue convencer primero un trabajo con los transportistas en equipo con muchos, digamos, convenciendo a otros, pero también convencer a los comerciantes de una idea. O sea que siempre está el tema de, cuando uno tiene una idea nueva, hay que tratar de que la gente la absorba para que participe. Es muy raro, no existe que un emprendedor diga yo voy a emprender tal negocio, tal actividad y que solo la lleve adelante, porque siempre hay un montón de gente, sea en una zona franca, sea en un shopping center, sea en un edificio de oficinas. Cuando nosotros empezamos a analizar la posibilidad de hacer el World Trade Center en la zona del buceo, en ese momento edificio de oficina fuera del centro Ciudad Vieja no existía. Exacto. Y empresas buscando dónde instalarse tampoco. O sea que era nuevamente una idea que nos gustaba, que veíamos en el mundo, porque estas cosas uno ve afuera, que ve ciudades descentralizadas, donde el centro se divide, ya no es el centro omnipotente de la década del 50 de la ciudad de Montevideo, sino que se va descentralizando. La propia intendencia pone oficinas en todas partes de la ciudad, el comercio se abre y el trabajo también se abre. Y así fue que hicimos la primera torre, con un gran temor que pase, hacemos una torre y no se vende. Y se vendió, bueno, y van 4. Y además hemos agregado una zona franca. O sea que hemos ido haciendo esa labor de convencimiento a gente que nos acompañe.
y por suerte con eso hemos podido, digamos, desarrollar conceptos como shopping, como complejo de oficinas. Cuando aparecen los peros y los problemas, ¿es por desconfianza? ¿Es por miedo? ¿Es por envidia? Bueno, ¿Es qué macana que no se me ocurrió a mí? Hay muchos factores. El que más hemos sufrido nosotros con el proyecto de Jacksonville, por ejemplo, claro, que es un proyecto, es un fracaso, en cierta manera, porque es un proyecto frustrado. Frustrado por las autoridades. Las autoridades, es explicable, siempre existe una explicación de cómo se interpretan las normas. Pero hay formas de interpretarla y cuando se quiere ir a favor de una idea, se puede ayudar. Pero acá hubo mucha ideología. Recordémoslo el proyecto. Sí, cómo no. Al lado de Zona Franca, de Zona América, hay un gran terreno que pertenecía a la Escuela Agrícola Jackson, a los padres salesianos, con una plaza que nosotros recuperamos, una iglesia, precioso, etcétera, que hemos armado allí un centro que lo concebimos como el centro del pueblo y hacer alrededor de él digamos, un área habitable, que hubiesen actividades deportivas, centro de convenciones y un área digamos, de viviendas. Se trabajó y se presentó un proyecto muy pensado, muy elaborado. Se nos dijo que esa zona era rural. Por muchos años, esto ya tiene 11 años el proyecto. Nos hemos enfrentado primero a Arana y después a los sucesivos gobiernos, Ehrlich, que en algo colaboró más, pero la estructura abajo de la intendencia fue diciendo un no permanente. Bueno, eso fue ideológico. ¿Por qué? Porque se piensa que la ciudad debe estar concentrada en el centro, que abrirla tiene un costo muy elevado. No quisieron entender de que la ciudad se les va hacia Canelones y que la gente quiere vivir de otra manera y que si no le damos lo que la gente quiere, la gente lo toma. Y están los asentamientos que también hay que regularizar. Hay una cantidad de problemáticas dentro de lo que es la realidad de la ciudad. Nos ha permitido aprender mucho de urbanismo, aprender mucho de lo que hacen en otros lados. Creo que esto, pienso yo que a la larga va a salir, porque fíjese que se puso el estadio de Peñarol en área rural. Entonces cuando se quiere se hace. Y no se modificó siquiera la normativa de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay factores de orden político, sí se aprueban los proyectos. Cuando no hay factores de orden político o se está en contra por razones políticas e ideológicas, se puede llegar a impedir el desarrollo de toda una zona de la ciudad. Como que son todos emprendimientos que ustedes han tenido que demostrar con el tiempo que tenían razón o que estaban bien pensados, ¿no? En ambos emprendimientos. Yo creo que en nuestro caso quizá la traba principal fue, en algunos casos, el conservadurismo de muchos sectores. Pero la realidad es que fuimos avanzando y convenciendo y hasta siendo empujados por la propia realidad. Y sí, los comerciantes vinieron, los ocupantes de las torres vinieron. Me acuerdo cuando hicimos Marina Santa Lucía, que es la única marina que tiene este país, ahí sobre el río Santa Lucía, en el departamento de San José, y mucha gente me dijo, pero mirá que al oeste nadie va, estas cosas hay que hacerlas al este, pero al este no estaba el río Santa Lucía. Claro. Y la hicimos y al principio dio trabajo convencer a los compradores y hoy es un precioso complejo sobre la ribera del río Santa Lucía. ¿Y convencer a la gente de que fuera a los shopping fue fácil? Convencer a la gente fue más difícil de lo que pareció, porque todo el mundo decía nadie va a ir y el día que abrieron el shopping todo el mundo iba, pero nosotros decíamos un poco graciosamente, decíamos la gente va sábado y domingo, entonces cuando va a decir esto está lleno, y todo el mundo comentaba estaba lleno, de lunes a viernes estaba vacío, pero como nadie iba, nadie se enteraba que estaba vacío. Claro. Entonces los comerciantes decían, ¿cómo hacemos para que venga la gente de lunes a viernes? Y ese fue el gran trabajo que todo complejo comercial tiene. Sábado y domingo asociado a paseo, la gente va enseguida. El tema es convencer a la gente o formar el hábito de concurrencia, no solo para el paseo, sino también para el consumo,
para el cumplimiento de los servicios que uno necesita, etcétera. Y eso es el trabajo que lleva años hacer. Normalmente un proyecto, después que abre, tiene que pasar su segunda Navidad para sentirse que está llegando a una etapa de maduración. La venta real nunca es la del primer año, ni la del segundo, es decir, a partir del tercero en adelante, que ya se testeó la formación del hábito de concurrencia. Entonces, esos son los trabajos que tenemos que hacer. El trabajo nuestro, desde que uno empieza un proyecto de shopping, tiene la idea, el caso de Montevideo Shopping, en todos los casos, desde la idea hasta la inauguración, son nunca menos de 5 años y nunca más de 6 y algo. Es un proyecto que lleva 5 a 6 años. Casi una corta vida, digamos, sí, sí, de trabajo, y el día que se inaugura nos juntamos y ya decimos, señores, hoy empieza el trabajo. Claro. Porque el trabajo es lo que vamos a hacer de aquí a los próximos, no sé, ojalá muchos años. Sí, yo recuerdo haber hablado mucho con Marta Penades, que digamos, lo que significaba desde el punto de vista cultural, transmitir el concepto de marketing y de difusión, digamos, porque en definitiva hay un cambio de hábitos. En el caso de los shopping, de hábitos culturales, el hecho de que, por ejemplo, ahora los cines estén concentrados allí, claro, por ejemplo, ha cambiado la forma del ocio y del consumo cultural. Por ejemplo. Si el shopping no se mira como un fenómeno meramente comercial, es un grave error. Ah, claro. El shopping es un fenómeno de concurrencia de gente a un montón de motivos, ¿no? A encontrarse con la gente, a verse, a tomar algo. O sea, la parte lúdica está presente de forma fuerte, la parte comercial sin dudas y la parte de servicios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner todo eso en conjunto, dar la mejor oferta posible y el mejor servicio posible. Que uno llegue a un lugar seguro, limpio, ordenado, que funcione. Qué curioso. En ambos casos, al principio se les dijo, no, una zona franca, un shopping no va a funcionar. Y ahora hay varias zonas francas en el país y varios shopping en Montevideo y en el país también, ¿no? A veces cómo miramos muy corto. Hoy cuando los presentaba, le decía a Lucía Brocal que iban a estar ustedes aquí, que ella tuvo la oportunidad de hablar con ustedes en otra oportunidad mano a mano. Cuando yo le hablaba de emprendedores y empresarios, ella me insistió con el tema de los sueños, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene el soñar cada una de esas ideas, más allá de la concreción y del proyecto de viabilidad de cada uno de lo que han pensado ustedes? El sueño es muy importante, es parte de todo esto. Suena medio romántico. A ver, pero es real, es real. Sueño, visión. En la actividad empresaria se dice que toda empresa tiene que tener una visión y una misión. Y la visión es la visión del empresario. Es cómo lo ve, lo está viendo terminado, si es una contribución a la sociedad. Porque hay mucho en el empresario, hay mucho de querer ver integrado esa empresa y reconocida esa empresa en la comunidad en la que actúa. Yo creo que no hay ningún empresario completo si no está mirando la sociedad que lo rodea. Entonces, por supuesto que hay un sueño, porque todos queremos que nuestro país se parezca cada día más a países desarrollados y que toda nuestra gente tenga el nivel cultural, el nivel educativo, en fin, que complementar, digamos, lo que es en la realidad con otra cantidad de cosas que todos los habitantes del Uruguay tienen de alguna manera un sueño de país, para sus hijos, etc. Sí, sí. Bueno, el empresario es igual. El empresario piensa en una idea, pienso siempre y digo, hay que pensar en grande. Son dos proyectos estos que han cambiado la fisonomía de la ciudad, han cambiado el comportamiento de la persona en la ciudad. Sin lugar a dudas que ese tipo de pensamiento hace que, en primer lugar, en grande, y en segundo lugar, ver las relaciones que tiene en forma permanente con la sociedad. Luego viene el reconocimiento de la sociedad hacia esos proyectos, y finalmente viene el momento en que hay que, de alguna manera, internacionalizarse, salir del desarrollo propio en el país y darse cuenta de que uno tiene las suficientes fuerzas y ganas como para seguirla en otro lado. Y ese es un poco el leitmotiv que nos guía a todos nosotros. En el caso suyo, en realidad su padre fue más soñador que usted. El soñador fue mi padre, exactamente. Entonces, una frase en el estudio que empieza diciendo: las grandes obras las sueñan los locos visionarios. Yo lo ubico siempre en ese sector, ¿no? Yo creo que el sueño la posibilidad de soñar es tener la capacidad de generar una idea viable.
porque sueños podemos tener todos. El tema para el emprendedor es el sueño viable, esas dos palabras. ¿Y qué es ser viable? Que es de las cosas que también nos preguntamos muy a menudo. Yo voy a buscar inversores que inviertan en mi proyecto. Viable tiene que ser darle rentabilidad a los inversores, si no después no invierte más. Pero viable, sin dudas, y mucho más que la rentabilidad, es importante para la propia sociedad en la cual estamos. Si no generamos puestos de trabajo, si no estamos orgullosos de lo que hacemos, ¿no?, el proyecto no es viable, ¿no? Yo, digamos, cuando voy a Tres Cruces y de golpe estoy en el sector comercial y tomo una escalera mecánica hacia abajo y veo la sala de espera donde hay de pronto 200 personas sentadas esperando el siguiente ómnibus o esperando alguna conexión, ¿no? Eso es un orgullo que no me lo saca nadie. Y no tiene nada que ver. Exacto, porque yo viví como muchos de los uruguayos vivimos la época que no había una terminal, que se esperaba el ómnibus en la calle, ¿no? Imaginemos lo que sería hoy, con la época de la onda, lo que sería hoy eso, claro, con el grado de inseguridad que tiene la ciudad, todo eso desperdigado por la ciudad. Y sin embargo hoy esa gente espera en un lugar con aire acondicionado, limpieza, seguridad, bien atendido, con todos los servicios que necesite, ¿no? Siempre uno puede pensar en más y hay que siempre pensar en más, pero yo seguro que yo eso siento un orgullo espectacular de sueño cumplido, ¿no? De ese sueño que inició mi padre y que hemos podido seguir, sueño cumplido. Cuando uno ve la zona franca, digamos, yo en el World Trade Center Free Zone vemos dos cosas importantes. Si comparo con las otras torres de World Trade Center, hay 4 torres de oficinas normales y una de zona franca. El promedio de edad de la gente que trabaja en zona franca es más bajo que el resto de la torre y el promedio de remuneración es más alto. Eso significa que estamos trabajando hacia algo que es lindo, porque no solo es poner a Uruguay trabajando hacia el mundo, sino además mejorando el nivel de vida de esos uruguayos que trabajan allí. Entonces, son todas las cosas que uno hace que uno se sienta orgulloso de lo que hace y que sienta más ganas de seguir haciéndola. Más allá del objetivo de lucro, que tiene que estar, porque si no está, no hay viabilidad económica, ¿no? Pero lo importante es que, como Orlando decía, digamos, el proyecto se meta dentro de la comunidad, conviva con ella, ¿no? Y cuando hace una promoción en un shopping en el cual el resultado va a ser para hacer determinada donación a determinado instituto, saber que estamos contribuyendo con lo que nos rodea. O trabajar en ideas de qué hacer con la educación en este país, donde uno puede tratar de empezar a pensar en cosas más en grande. Bueno, el orgullo de poder estar en proyectos que nos permiten hacer esas cosas. No todo es color de rosa, porque también a veces hemos escuchado y escuchamos permanentemente a distintos sectores o distintos dirigentes que a veces hablan de los empresarios como los malos de la película, que justamente por pensar en el lucro no piensan en el país, no piensan en la sociedad. Son dos conceptos que ustedes acaban de desarrollar, pero yo quiero hablar un poquito de eso, porque también ustedes son empleadores. Y son empleadores que se tienen que sentar en una mesa a negociar con trabajadores y entonces a veces se quiere mostrar a los empresarios como egoístas, como los que se llevan la mejor tajada y no piensan en el resto. Ustedes han vivido eso también. Absolutamente. Creo que Carlos lo vive más que yo, porque lo que nosotros tenemos son un conjunto de empresas y en sí mismo la cantidad de empleados que tiene Sonamérica no es tan importante como la que tiene un Tata, un TCS o un Sabre, que tienen arriba de 1000 personas. En el caso nuestro somos menos, pero de todas formas estamos atentos a toda la situación global de la zona franca. Fundamentalmente hemos tenido las grandes dificultades en la construcción, con el sindicato de la construcción, que ese es un factor común a todos los quienes nos tenemos que meter en inversión, digamos, inmobiliaria, unos por razones de que están en la esencia del propio negocio, otros porque les gusta hacer inversiones y se encuentran con los grandes problemas que tiene este país en este momento. En este momento es muy compleja esa situación, resolver esos problemas, pero es parte de la cosa, que nosotros tenemos que estar enfrentando todos los días. Yo lo tomo como, digamos, de alguna manera como algo, no diría normal, porque no es normal que a veces haya ciertas exageraciones y situaciones extremas, pero lo tomo como parte de la complejidad de un negocio. El hecho de que hay que negociar. En la medida en que del otro lado yo tengo un sindicato que maneja y gestiona para los intereses de sus sindicatos y que realmente atrás no hay otro tipo de objetivo,
de desestabilizar a la empresa, de buscar otro tipo de objetivos que van un poco más allá de la relación y de defensa del trabajador, yo lo respeto. Y creo que ahí se dan argumentos de un lado y del otro, y lo importante es que sea estable la fuente de trabajo. Entonces tampoco se puede pedir más de lo que la empresa puede, y tampoco puede aprovecharse de eso el empresario. Ahora, empresarios hay de todo tipo, y eso lo sabemos. Sí, claro. Y falta cultura, falta educación en ese sentido. Hay un grupo de empresarios que espero estar adentro de ellos, por lo menos así me siento, que somos responsables. Y otros empresarios que, bueno, en fin, les falta mucho para que sean incluso empresarios. Bueno, ahí hay todo tipo de encare respecto al problema sindical que habría que analizarlo. Y también hay dirigentes sindicales buenos y dirigentes sindicales malos. Ahora, hay dirigentes sindicales que son guerreros directamente y a veces inescrupulosos. ¿En su caso? Yo creo que así como los empresarios, cualquier grupo de nuestro país que te analicemos, somos uruguayos, que salimos del Uruguay, que tenemos la misma cultura uruguaya que tenemos todos, y por lo tanto, digamos, no tenemos características demasiado especiales. Todos los que vamos a hacer un emprendimiento, queremos que el emprendimiento sea rentable, o sea que el fin de lucro está no en un empresario, en cualquier persona que de pronto no es empresario, que se transforma en empresario porque va a hacer cualquier cosa, y eso no es malo, eso es bueno. Y hay que verlo así porque de ese lucro el Estado va a cobrar impuestos para poder cubrir sus funciones. Por lo cual, yo creo que la función del empresario debe ser esa, generar proyectos, generar empresas viables. Por viables es que paguen los sueldos, que paguen los impuestos, que cumplan las normas y que además den ganancia. Forma parte de lo mismo. No es solo pagar sueldos, porque si no hay ganancia, no hay empresa. Claro. Entonces, ese es el concepto que habría que trabajar más en este país, ¿no? Forma parte de lo mismo. Tiene que haber un poco de cada cosa. Y entonces, en ese juego es que tenemos que trabajar, tenemos que vivir. Yo creo que los empresarios no tienen una imagen demasiado espectacular en Uruguay. En Uruguay, en primera instancia, muchas veces el éxito se castiga, no se ve bien, ¿no? Eso no es bueno, porque eso hace que la gente no quiera asumir riesgos para tener un éxito que de golpe no es tan un tema de objetivo, ¿no? De pronto, más allá del lucro, puede estar el hecho de tener éxito en un proyecto. Y ese éxito tiene tantos factores, tantas cosas que lo hacen, ¿no? Que si uno logra un proyecto exitoso de verdad, es buenísimo para todos, porque generó puesto de trabajo, pagó buenos sueldos, pagó aportes, pagó impuestos, y eso es lo que tenemos que trabajar. El empresario tiene que trabajar en mejorar su imagen. Creo que en Uruguay en general esto no se ha dado, de las propias autoridades no hay un deseo de decir, entiendo que el empresario tiene que tener mejor imagen para que haya más empresarios, para que haya más emprendedores, para que haya más gente que corra riesgos. A veces en Uruguay nos falta eso, es el afán de correr un riesgo, ¿no? Yo creo que es un tema que ha estado mejorando muchísimo, y que la bonanza económica en los últimos años y que las medidas que ha tomado el gobierno para favorecer la inversión han sido buenas en ese sentido, para generar nuevos proyectos, y eso ha sucedido, pero nos falta más asumir riesgos. Decir, bueno, ¿qué pasa si mañana no vendo esto? Y bueno, me puede ir mal. Son las reglas de juego. Sí, claro. No todo está atadito por el Estado que los cuida. No. El empresario no tiene que estar atado al Estado, tiene que estar corriendo riesgos y sacando las cosas adelante. Somos una sociedad, un país muy politizado. Acá aparece, el ejemplo de la educación es clarísimo, que cada vez que comienza una administración se borra todo lo que se hizo y se empieza de nuevo. Y en muchos ámbitos quizás es así. Ustedes han atravesado varias administraciones de gobierno. ¿Cada 5 años ustedes sienten que en el área de ustedes hay que barajar y dar de nuevo y reacomodar las fichas? No. ¿No? Por ese lado. Yo en ese sentido yo no he tenido esa sensación. Pasé gobiernos blancos para gobiernos colorados, porque hay que acordarse que nosotros arrancamos en el 90, más o menos como ustedes, ¿no? Sí. 90, 91, 92, ustedes 85, sí. Bueno, está. Pero y atravesamos gobierno, yo recuerdo gobierno de la Calle, Sanguinetti, Valle y después Frente Amplio. Y bueno, sí, siempre hubo, y yo siempre digo que no es tan cierto que en el pasado las cosas eran fáciles para los empresarios y que ahora con el Frente Amplio son difíciles. Eso no es cierto. Siempre fueron difíciles. Siempre el Uruguay tuvo un Estado muy controlador, y funcionarios que van más allá que sus jefes en el sentido del control.
y que las discusiones se hacen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y uno puede hablar con un ministro, con un presidente o con un jefe de área y resulta que el que tranca todo es un señor que está abajo y tiene un poder enorme. Eso siempre ocurrió. Bueno, Fernández Huidobro, cuando entró a la administración pública como ministro, dijo que era el gran problema de este país, era la burocracia, la máquina de impedir. Claro, por eso, y eran los mandos medios, no eran los que mandos medios. Y los mandos medios se mantienen en el tiempo. O sea, cambian los gobiernos, no pero ideología, esos hay que ir y gastarse tratando de convencerlos. Y en este país, además, se da una situación, por suerte, excelente, que no son corruptos. Acá yo no sé dónde está la corrupción, pero yo nunca la viví. Y lo digo con total sinceridad. Jamás he participado en algo que hubiera significado darle dinero a alguien, en cualquiera sea el nivel dentro del Estado. Jamás. Entonces, hay que convencer. Nuestro ejercicio es salir y ir a hablar con la gente, explicar las situaciones. A veces fracasamos. No logramos superar la valla que significa un individuo en un escritorio. Pero bueno, esa es la vida del empresario en este país. Es importante eso lo que dice el tema de la corrupción. Yo creo que el Uruguay, si uno mira la historia económica del Uruguay, sin dudas el estancamiento que se produjo a mitad del siglo pasado, que nos costó sangre, sudor y lágrimas en este país por todo lo que fue la década del 60 y 70, empezó a cambiar en los 70 cuando el ingeniero Beck Villegas empezó a hacer cambios importantes en la economía uruguaya y empezó a sacar el Estado de muchas cosas y permitir que hubiera una economía de mercado, entre comillas, porque el Estado tiene una gran participación. Pero esos lineamientos que fueron ajustándose gobierno a gobierno, marcaron una continuidad, ¿no? Desde los 70, 80, 90, 2000, ¿no? Donde las líneas de juego básicas se han mantenido, ¿no? Se han mantenido bien, con respeto. El inversor extranjero uruguayo se trata igual. No hay prebendas que favorezcan uno a otro. Ha habido periódicamente procesos de fomento de inversión. En este último periodo excelente, con todo el tema de la COMAP y cómo se promueve la inversión, ha sido una política excelente llevada adelante. Pero siempre sobre el lineamiento del empresario, asumiendo su riesgo, digamos, con un sistema bancario que ha sido razonablemente eficiente para ese crecimiento, Banco República con una participación muy fuerte en el mercado, pero en los últimos años también promoviendo la inversión. Entonces uno ve la continuidad de esas reglas de juego que permite al empresario planificar a largo plazo. Y a veces cuando peleamos por la continuidad no es necesariamente que no haya cosas para ajustar, siempre hay cosas para ajustar, pero lo importante es que sea dentro de esa continuidad. Tenemos una economía de mercado con una fuerte participación del Estado, donde el Estado le gusta controlar y dar los permisos que correspondan sin que la libertad sea excesiva, ¿no? Tenemos un mercado de cambios libre, con la flotación normal para lo que es un país de este tipo. Tenemos una serie de reglas de juegos que son importantes y que se han mantenido, y que cambiando los presidentes igual se han mantenido. El Frente Amplio tenía un equipo económico dirigido por el contador Astori, que sin dudas va a cumplir ahora su tercer mandato, que ha dado una continuidad a todo este proceso, ¿no? Que nos preocupó mucho. Por ejemplo, con el periodo anterior se habló de que había un segundo gabinete en la sombra, digamos, por decirlo con la terminología que sucede en Inglaterra. Sí. Ese gabinete en la sombra existió y por suerte en determinado momento se dieron cuenta que era un error y lo pararon, porque lo importante era mantener la continuidad en esa línea. Y creo que eso ha sido bueno y ha sido de las cosas que han ayudado, entre eso más el viento a favor que vino al mundo, a que en estos últimos 10 años Uruguay creciera casi como nunca había crecido y permitiera tener los niveles que hoy vemos en la prensa de prosperidad, de menor desigualdad, que tendría que ser menor todavía, pero menor desigualdad frente a otros países. Los ricos de Uruguay son menos ricos, los pobres son menos pobres que el resto de América Latina. Si los comparamos con el resto del mundo estamos peor, pero en nuestro barrio estamos mejor que el resto. Y lo que importante es mantener esa continuidad económica para seguir un proceso que sin dudas ha dado resultados favorables. Si tomamos esta distinción de Café y Negocios como mojón, ¿qué viene para adelante en eso del desafío y el riesgo que decía hoy Lecueder? ¿Cuánto van a seguir arriesgando en lo de ustedes? Mire, yo soy bastante mayor que Carlos. Se pone coquetos hasta apenas algo. Apenas algo. Y siempre se
se me ha planteado si uno tiene que tener una visión más corta, porque la edad de uno va avanzando y se sabe que el final está muy cerca de alguna manera. Y entonces uno va a estar empezando a pensar en términos más cortos, y eso no es cierto. Uno sigue pensando exactamente igual que al principio, cuando tenía 20 o cuando tenía 30. Posiblemente sí pensamos más en los hijos, pensamos en la continuidad, en la familia, en otro tipo de soluciones para esto. Pero buscamos soluciones a nuestro pensamiento de largo plazo. Yo pienso que hay que seguir, que hay que estar atento, que hay siempre nuevas oportunidades para crecer, tanto en el país como fuera del país. Hoy nosotros me refiero a Zona América, estamos viendo y con mucho entusiasmo el tema de Colombia, estamos haciendo un emprendimiento en Colombia y creemos que va a ser muy beneficioso pensando en el Uruguay, no en Colombia y no en la empresa, también en el Uruguay, porque tener una plataforma de negocios uruguaya afuera, para que todas las empresas uruguayas sientan que hay un lugar en el cual se sientan recibidos y que balconean un nuevo mercado y se integran a un nuevo mercado, va a dar una perspectiva distinta. Uruguay no tiene casi relación económica con Colombia, y es un mercado extraordinario y en crecimiento. Uruguay mira a Argentina y mira a Brasil, y hay otras posibilidades en Latinoamérica muy cercanas y en condiciones de competitividad. Entonces digo, creo que estas cosas son otros desafíos distintos. ¿Y en su caso? Hace 2 años me entero que estaba la venta del terreno de Avenida Italia y Mariscala, donde la zona del Alto Perú, donde iban los circos hasta hace poco. Cierto. Y le dije a mi señora que iba a empezar a llamar inversores para ver la posibilidad de comprarme un proyecto nuevo. Y mi señora me dijo, bueno, ¿y por qué no parás un poco y te quedás tranquilo? Tenés para inaugurar un nuevo centro, que el nuevo centro se iba a inaugurar poco tiempo después. Y yo dije, justamente, después del nuevo centro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago? Y bueno, informamos un grupo y compramos el proyecto, estamos trabajando al firme y este año esperamos hacer el lanzamiento del proyecto. Y ¿qué va a ser? ¿Va a ser un shopping? Estamos armando un complejo comercial algo diferente. Vamos a ver qué es lo que sale. El año pasado la Intendencia de Paysandú llama a licitación para una terminal de ómnibus con shopping en Paysandú. Y si estamos en Salto y en Mercedes, Paysandú queda medio de paso. Y entonces, de vuelta, vamos a buscar inversores, armamos el grupo, nos presentamos a licitación, ganamos. Y ya es así, ya estamos construyendo. Ya estamos trabajando en Paysandú. Yo creo que el tema es mirar el largo plazo más allá de la edad cronológica que uno tiene, ¿no? Yo sé que en algún momento los proyectos que uno está haciendo lo van a seguir los equipos que hemos armado, donde están integrados directamente mis hijos. Yo, como decía Orlando, yo trabajo para mi familia. Yo a esta altura lo que quiero, mi mayor orgullo es saber que mis 5 hijos mayores, queda uno solo todavía, trabajan conmigo, ¿no? Y el 6º no llegó todavía porque está en la universidad. O sea que la idea es que esto siga, ¿no? Y que en lo posible la educación que ellos han tenido no sea solamente la formal en los institutos de enseñanza, sino una educación de trabajo, de responsabilidad, de esfuerzo, que es la que seguimos en el estudio para seguir haciendo cosas. ¿Alguna vez se preguntaron por qué estoy en esto? ¿Quién me mandó a meterme en esto? Sí, sí. Muchas veces, muchas veces, porque además la vida es una serie de casualidades. La vida a uno le va ofreciendo oportunidades y uno las toma o no. Entonces, ¿por qué tomamos esta oportunidad y no otra? Claro. Y hubiera sido una vida completamente diferente. Yo no me olvido cuando yo y mi señora nos ofrecieron, estábamos los dos todavía sin hijos, en México, y tuve una oportunidad de irme a vivir a Alemania y trabajar para una empresa alemana. Y mi padre me mandaba una carta diciéndome, mirá, tenés que pensarlo bien, porque acá las cosas no están fáciles, y cuando vuelvas yo no te voy a poder asegurar nada. Bueno, y tomé la decisión de volver y de abrirme camino en el Uruguay cuando era más fácil en otro lado. Entonces a uno lo tira, el terruño lo tira sin lugar a dudas, y realmente toma una serie de opciones que muchas veces nos preguntamos, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera tomado tal otro camino, ¿no? Las amistades distintas, las relaciones diferentes, todo es otra vida.
Sí, ¿y el factor suerte cuánto influye? Yo tengo una filosofía que siempre digo, la suerte no existe. ¿Por qué? Porque si uno piensa que la suerte existe, deja cosas libradas a la suerte. Y en la vida no hay que dejar nada librado a la suerte. La vida es esfuerzo, es trabajo, es responsabilidad. Si yo digo, esto voy a tener suerte y me va a salir, es cuando no sale. Por lo tanto, como principio, la suerte no existe. En la realidad, no es verdad. En la realidad sabemos que siempre hay cosas que se dan, ¿no? En nuestro caso, mi padre forma un grupo inversor, compra la tierra donde está Montevideo Shopping para hacer edificios. Y viene la crisis en Argentina en el 81, 82 en Uruguay y no se vendía un edificio a nadie, ¿no? Y cayeron los brasileros por el 70 y pico y dijeron, hicimos investigación de la ciudad de Montevideo, el mejor lugar para poner un shopping center de toda la ciudad es este, queremos comprar la tierra, 79. Mi padre dijo, no, porque vamos a hacer edificios. Pero 3 años después, los edificios no salieron. Y ahí mi padre dijo, che, aquella idea de shopping, vamos a ver cómo funciona. Y ahí empezamos. Si esos brasileños no hubieran venido por acá, de pronto ahí habría edificios y nosotros hoy estaríamos construyendo edificios u otra cosa. Esas cosas son, no sé si es suerte, casualidad, o cuando pasa el tren, tomarlo. Porque en este país hemos visto pasar trenes que no los tomamos, Sí. ¿no? Entonces cuando pasa el tren hay que tomarlo, hay que mirar bien el tren, ¿no? Claro. No hay que tirarse a cualquier tren. Exacto, ¿no? claro. No estoy diciendo tirarme a cualquier tren, hay que Claro. revisar el tren, hay trenes buenos y trenes malos. Y no tirarse adelante. Yo creo, perdón, yo estoy, sí, no tirarse adelante. Yo soy convencido que hay ómnibus buenos y ómnibus malos, porque en el Uruguay lo que funciona son los ómnibus, Sí. y por eso hacemos terminales que funcionan bien. Pero sin dudas pasan por delante de uno oportunidades que uno a veces sabe tomarlas o no sabe tomarlas. Desde elegir la mujer que lo va a acompañar en toda la vida, ¿no? Yo hago una broma siempre de que mi padre me quiso escribir en un colegio y el colegio estaba lleno y no pude entrar, y fui a otro y en ese otro fui compañero de mi cuñado, gracias al cual me novié con mi señora. Mirá, yo le digo, si hubiera otro colegio no nos hubiéramos conocido. Y la casualidad hizo que fuéramos, que yo estudiara con el hermano y que nos casáramos hace ya muchos años. Estamos por cumplir 40 casados, así que, y que tuviéramos los 6 hijos, de los cuales, como dije, 5 ya trabajan conmigo. Bueno, felicitaciones nuevamente por la distinción y bueno, a seguir sirviendo entonces con todos esos sueños. Bueno, le agradezco la oportunidad esta, porque realmente es toda una deferencia del observador y del programa Observador TV. Bueno, gracias por me haber parece venido. una gran Nos seguimos viendo. ¿Cómo no? Que pasen bien. El observador me dio la noticia. Yo no es difícil decirlo porque eso es un tema muy subjetivo. Creo que en el caso nuestro de Orlando y mío hemos participado en proyectos innovadores, ¿no? Creo que el hecho de que el Uruguay sea hoy un referente en materia de zona franca, que tenga la mejor zona franca del continente como es Zona América, digamos, con lo que significa eso para el país en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a haber liderado un crecimiento que hemos aprovechado nosotros, con una zona franca también nosotros, sin dudas genera claramente un respeto y el hecho de ver algo innovador. En mi caso, mi padre empezó con los shopping centers, yo supe seguir la línea y en cierta forma hemos ido construyendo un lugar de compras, de consumo, de entretenimiento que se combinó con terminales de ómnibus y hoy estamos manejando 3 y estamos construyendo ya la 4ª en Paysandú. O sea, que creo que en ambos casos... Yo pienso que los dos proyectos se parecen bastante en ciertos aspectos y más que nada porque nos desafiamos a hacer algo que no había en el país, pero sí había en otras partes del mundo. Y no había cultura, porque a pesar de que Uruguay, por ejemplo, el régimen de zonas francas desde 1923, nunca hubo conciencia de las zonas francas y tampoco se desarrollaron hasta la última ley. Entonces la ley del 87 tuvo una importancia enorme porque fue absolutamente el día y la noche, o sea, cambió absolutamente todo el régimen y creo que solo los que estábamos muy metidos en la cosa entendíamos en profundidad lo que significaba ese cambio. Pasó como desapercibido frente a la gente, porque era de pronto muy técnico, muy aduanero, muy impositivo, no se podía comprender y se podía hacer fácil la crítica. Casos hemos estado en sectores innovadores, en sectores donde se construyó un camino, digamos, que en cierta forma el Uruguay se vio aprovechar y que ha permitido al país crecer, generar puestos de trabajo y generar innovación. Yo hace 20 años recuerdo que estando ya en Radio Sarandí, ustedes dos eran vistos casi como bichos raros, porque los convocábamos para que nos explicaran eso y nos quisieran convencer y transmitirle a los oyentes en aquel momento por qué la necesidad de una zona franca.
en muchos casos hasta qué era. Y en el caso de Montevideo Shopping, lo mismo, tratar de entender la idea. Muchos años. Son muchos años, o capaz que no tantos en tiempos de la vida de un país. ¿Cuál fue el principal escollo? El hacerle entender a la opinión pública, a los gobernantes del momento. ¿Cuáles fueron las vallas más? La crítica, ¿cómo puede ser posible que haya un lugar donde no se paga ningún impuesto? Pero se están haciendo una competencia desleal con respecto al comercio, a la industria, etcétera, etcétera. Y hay que estar aclarando continuamente la diferencia que hay entre una zona franca que no participa prácticamente en el comercio local y en la producción local, y que es como una empresa que está instalada fuera de la frontera del país. Yo a veces siempre les decía, hay realmente una tendencia en el Uruguay de que la gente emigra buscando trabajo. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es lograr que la gente se quede en el país, pero trabaje en el exterior. Bueno, a ver si esas eran las imágenes que podían colar de alguna manera y hacer entender a la comunidad de qué se trataba. Entre empresarios, Café y Negocios, el suplemento semanal del Observador, hizo una encuesta justamente analizando e identificando los referentes, quienes se destacan, quienes son los emprendedores. Y tenemos a dos de ellos, dos de los más votados y considerados entre los empresarios. Nos referimos a Carlos Lecueder y Orlando Dobat. ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto recibirlos. Felicitaciones. Placer estar acá. Eso supone que ustedes son bien vistos por vuestros colegas, que no es poco, ¿no? A veces los colegas se equivocan también. Pero bueno, ¿qué creen que vieron el resto de los empresarios en ustedes para destacarlos como modelos? Me hicieron esa pregunta cuando